Más de 100 ciudadanos fueron evacuados en sectores rurales de Chimborazo y Los Ríos. Hay amenazas de deslaves y desbordamientos de ríos. 2 senadores y un congresista de Estados Unidos visitaron Carondelet hoy. El presidente Lasso pide más apoyo para el combate a la inseguridad. ¿Se puede o no presentar pruebas de acusaciones que no fueron calificadas por la Corte Constitucional para el juicio político al presidente? Lo explicaremos hoy. La jueza que tramita la acción de protección de la Judicatura contra el gobierno escuchó a las partes. Aún no falla sobre la exigencia de la justicia de obtener unos 265 millones de dólares. Informe especial. Los seguros Sucre en proceso de liquidación deben 280 millones de dólares a empresas del Estado. En Guayaquil los tramitadores piden hasta $400 para otorgar turnos anticipados para la emisión de pasaportes. Buenas noches, amigos. Antes de empezar con las noticias, quisiera agradecer todas las manifestaciones muy afectivas que he recibido del público televidente, sobre todo a través de las redes sociales. Como les dije el día jueves, yo estoy aquí frente a esta cámara hasta el 1 de mayo. Nuestro país sigue azotado por el impacto invernal. Esta es la noticia más dura. Impacto invernal. Sectores de la parroquia rural Febres Cordero en Babahoyo están inundados por el desbordamiento del río Chilintomo. La corresponsal de Televistazo, Odette Camacho, nos tiene un informe. El desbordamiento del río Chilintomo debido a las fuertes lluvias del domingo y la madrugada del lunes han causado estragos en el sector Mata de Cacao de la parroquia Febres Cordero de Babahoyo en la provincia de Los Ríos. Aproximadamente 40 familias han quedado perjudicadas debido al invierno. En el barrio Pedro Emilio Alvarado también el agua ingresó a varias viviendas. Allí sus propietarios tuvieron que alzar sus enseres en bloques y tablas de madera para evitar que se dañen. Los habitantes circulan a pie o en moto pese a la inundación. Rita Calderón utiliza un palo para poder caminar por las calles en las que ya se ha caído varias veces. Todos los años esto que estamos inundando, todos los años, nunca nos acomodan eso, veas, todo eso, todo está, por aquí esta vecindad estamos a pique. Varias familias se ven afectadas, y no solo aquí, sino en diferentes sectores acá en la parroquia Febres Cordero, pero este problema ya se viene suscitando hace 4 o 5 años atrás. Se ha venido notificando a los GAT parroquial, a alcaldía y a prefectura, y sin embargo no dan solución. Otro recinto afectado es la Victoria 2, donde el desbordamiento del río Chilintomo mantiene a sus pobladores caminando con el agua sobre la rodilla. 127 personas han sido evacuadas en la parroquia de Huigra, en la provincia del Chimborazo, y tras la amenaza de nuevos deslizamientos de tierra. La Secretaría de Gestión de Riesgos declaró en alerta naranja a la zona. Ángel Pilatuña cuenta que hay familias que se rehúsan a abandonar sus viviendas. Veamos. El movimiento de tierra amenaza 5 barrios de la parroquia de Huigra en el cantón Alaucía en Chimborazo. La aparición de grietas en el cerro alertó a las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos para el cambio de alerta de amarilla a naranja. Julián Tucumbi, coordinador zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, señaló que la amenaza se ha incrementado desde el pasado 20 de marzo. Bueno, se han presentado grietas que tienen más o menos unos 5 centímetros, digamos, de distancia entre línea y línea, y también se ha presenciado lo que son asentamientos de unos 30 a 50 centímetros, ¿no? Esto significa que el movimiento está activo. 127 personas fueron evacuadas la noche de este domingo a 2 hoteles de esta localidad de manera preventiva. Pero tenemos las alertas por parte del INAMI de que existe o va a existir mayor presencia de lluvias esta semana, lo que hace, digamos, tomar acciones preventivas y justamente conversar con la ciudadanía de qué significa el movimiento en masa. En un recorrido por los barrios El Turístico, Namsachico y Pasán se evidencia la desolación. Las puertas de las viviendas están con candados, pero también hay familias que se
se rehúsan a salir de sus hogares. Sí, hay bastante temor, pero uno ha vivido aquí y ir de la noche a la mañana a otro lado se nos hace difícil. Aquel día pasamos al susto, pero ya a golpe de 6, 7 de la noche nos vamos para allá, llevando nuestras cobijitas, cualquier cosa nada más. La vía E47 de Alausí-Huigra El Triunfo está cerrada, ya que se encuentra dentro de la zona de riesgo que comprende 152.2 hectáreas. El presidente Guillermo Lasso pidió más colaboración a Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado. El pedido lo hizo este lunes durante una reunión que mantuvo con 2 senadores y un congresista de Estados Unidos que visitaron el Palacio de Carondelet. Paul Romero con el informe. A la reunión con el presidente Guillermo Lasso, que se realizó en el Salón de Gabinete de Carondelet, asistieron los senadores Bob Menéndez y Tim Kaine y el congresista Tony Cárdenas. Los 3 representantes del Partido Demócrata analizaron con el presidente los avances de la cooperación en seguridad, comercio, medio ambiente y democracia. Los parlamentarios expresaron su respaldo al sistema democrático en el Ecuador. Estoy visitando el país por la segunda vez en 18 meses y no es normal porque tenemos mucho que hacer en Washington. Pero soy el jefe del Comité de Relaciones Internacionales, Subcomité sobre las Américas. Porque democracia es algo que reconoce Ecuador para su país y también para el mundo, también los Estados Unidos. La visita de los senadores y el congresista estadounidense coincide con el momento tenso que vive el gobierno por el juicio político al presidente Guillermo Lasso, quien señaló que hablaron de proteger la estabilidad en el Ecuador. Los Estados Unidos son nuestros amigos y siempre defenderemos esos principios y valores que compartimos. Según el canciller Gustavo Manrique, el gobierno de Estados Unidos mantendrá la cooperación, sobre todo para enfrentar a la inseguridad ciudadana. Es necesaria la colaboración a nivel internacional para fortalecer las capacidades para hacer frente a este flagelo. El canciller no puntualizó el tipo de apoyo que recibirá el gobierno para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En entrevista exclusiva con Ecuavisa, el senador demócrata Bob Menéndez pidió a los actores políticos del Ecuador bajar las tensiones y sostener la democracia. También señaló que su país incrementaría el apoyo para enfrentar la inseguridad. Bob Menéndez visitó el Ecuador por 3ª vez. El senador estadounidense se mostró partidario de una apertura al diálogo entre el gobierno y la oposición para superar la confrontación en medio del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Las polémicas, el proceso de guerra política no le da ningún beneficio al ciudadano. La oportunidad de venir juntos y decir qué son los retos de la nación, qué son las oportunidades de la nación, cómo podemos mejorar el futuro de cada ecuatoriano. Cuando los unimos en ese esfuerzo, pues nada es imposible de lograr. Para el senador, el Ecuador tiene problemas más graves que enfrentar, como el narcotráfico, el crimen organizado. Dice que el país requiere de consensos mínimos y el apoyo externo. Y por eso el presidente Lasso instó en nuestra reunión en varias ocasiones. Yo estoy peleando, dice el presidente Lasso, en contra de los narcotraficantes. Estoy peleando contra el crimen organizado. Estoy peleando contra las mafias que quieren sobornar el Estado. Pero solo como un país no lo podemos hacer. Y por eso la ayuda que él está pidiendo yo creo que es legítimo, es en el interés hemisférico, no solamente de Ecuador, de dárselo. Así que vamos a hablar con el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Qué más podemos hacer para asistir? Menéndez señaló que hasta el momento se han entregado chalecos, cascos, vehículos, trajes antiexplosivos y tecnología para ciberseguridad. En comercio, el senador, quien presentó en marzo pasado un proyecto de ley para incluir al Ecuador como beneficiario de las preferencias arancelarias de los países de la Cuenca del Caribe, señaló que está en trámite en el Congreso estadounidense. La Cámara de Representantes está controlado por el Partido Republicano y hay sectores del Partido Republicano en la Cámara
que no tienen esa visión amplia como sus colegas en el Senado. Ahí es donde va a ser un poco de la lucha de qué rápido podemos llevar esto a cabo, pero el intento es tratar de realizarlo este año. Si se aprueba este proyecto, Ecuador obtendría la reducción de aranceles para más del 56% de productos de la oferta exportable a Estados Unidos. El asambleísta Fernando Villavicencio se enfrenta a Jaime Nebot. El motivo, el anuncio de una investigación a empresas relacionadas con el exalcalde. Todo empezó con una publicación en redes sociales. El legislador Fernando Villavicencio señalaba que había iniciado una investigación a 3 empresas offshore de propiedad de un político guayaquileño. Y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recogió el guante. Si el abogado Nebot no tiene nada malo, si su familia, si todos los negocios suyos y los de su familia están en regla, si ha cumplido sus obligaciones en el servicio de rentas internas y con todos los organismos de este país, no tiene por qué temer. Nebot publicó en redes sociales también un comunicado titulado «Los asuntos de la familia Nebot Borer son legales y claros». Y en él señala que la empresa que investiga Villavicencio pertenece a mis hijos, no a mí, y que está domiciliada en una jurisdicción que no es paraíso fiscal. Agrega Nebot que esa compañía absorbió a una fundación panameña en el primer trimestre del año 2015 por disposición de la reforma a la ley ecuatoriana relativa a los funcionarios públicos. Nebot sostiene además que ninguna de estas empresas ha tenido ni tiene inversiones en ninguna parte del mundo que no sea la República del Ecuador. Y aquí es donde Villavicencio señala que hay asuntos que motivan su investigación. El estudio jurídico que creó esta y otras empresas es el mismo estudio jurídico que creó las 5 empresas offshore de Alex Bravo Panchano. Buscamos la versión del exalcalde de Guayaquil, pero su secretaria nos indicó que se encuentra fuera del país. El comunicado, sin embargo, señala que el haberse metido con mi familia, no conmigo, me otorga absoluta libertad de proceder en la forma que yo crea conveniente contra los autores directos e indirectos de esta bajeza. Lo que hace el abogado Jaime Nebot es responder con una amenaza. Y esa amenaza lo desnuda. Villavicencio añade que esta investigación no tiene nada que ver con el juicio político al presidente de la República y sostiene que si nadie investigó a Nebot en 20 años, pues que él sí lo va a hacer. Inseguridad, las nuevas formas de la delincuencia. 7 hombres armados sometieron al administrador y a los guardias de seguridad de un supermercado en Quito y se llevaron $60,000. Este año, 1.250 robos a comercios se han registrado en el país. Javiola Santana sigue el tema. Ocurrió el domingo a las 18:50, 10 minutos antes de que el supermercado cierre sus puertas. 7 asaltantes ingresaron. Primero fue sometido el administrador de la sucursal ubicada en Chillogallo, sur de Quito. Luego inmovilizaron a un guardia de seguridad y luego al perchero, a quien exigieron buscar las llaves de la caja fuerte. Los ladrones se llevaron la recaudación del feriado entre $50,000 y $60,000 en 3 paquetes. El asalto duró unos 40 minutos. Fue en esta zona donde empezó el robo. Inicialmente las personas amedrentaron al encargado de parqueadero y luego al guardia de este punto. Carlos es compañero del guardia que fue retenido por los ladrones. Ya estábamos cerrando las puertas, todo, ¿no? Y llegaron las personas por atrás y sacaron armas grandes y todo y apuntaron al personal y subieron donde fueron, ¿no? No les pudimos ver porque andaban todos de negro, enchompados, con máscaras. Terrible, sí. Este es uno de los robos más grandes de este año. Entre enero y marzo en el país se denunciaron 1.250, la mayoría en Quito con 330 casos y Guayaquil con 210. Incluso cerca de la policía judicial han ocurrido 7 asaltos y robos a negocios, 3 de ellos en este restaurante. Entonces realmente sí estamos preocupados porque la gente ya no quiere venir. Entre 2021 y 2022 hubo casi 500 robos más a locales comerciales, pero también hubo capturados. 159 detenidos solamente por el tema de robo a locales comerciales. La policía judicial asegura que cada vez los asaltos son más violentos.
Otra modalidad de secuestro registra la policía, el llamado secuestro de oportunidad. Una de las víctimas contó a Televistazo qué ocurrió en las 2 horas que fue retenido un taxista en su propio auto. Merlin Ochoa con el caso. Para Wilmer, de 49 años, fueron 2 horas de terror. Él es taxista informal y a mediados de diciembre salió en su vehículo cerca de un centro comercial en el norte de Guayaquil. 2 hombres y una mujer le solicitaron una carrera. Durante el trayecto, uno de ellos lo golpeó con una pistola y lo apuntó en la frente, mientras la mujer lo apuñaló. Y a lo que giro, ahí comienzan y sacan pistolas y sacan un cuchillo. Le digo a ellos que se podrían llevar el dinero, pero no mi herramienta de trabajo. Para la policía, este es un secuestro de oportunidad, es decir que en estos casos los secuestradores no estudian la vida de las víctimas, sino que aprovechan el momento para raptarlas por varios días, como el caso de la pareja de esposos quiteños, ocurrido el pasado 12 de marzo luego de un desperfecto en su auto, o también por pocas horas, como el caso de Wilmer. Esta característica hace que casi cualquier persona pueda ser víctima de este delito cada vez más frecuente. Generalmente son rescates de montos bajos, $1,000, $2,000, $3,000. El agente hace 3 recomendaciones para prevenir ser víctima de un secuestro de oportunidad. Evite transitar por zonas desoladas. Si se daña su auto, llame inmediatamente a un familiar y no beba alcohol en lugares peligrosos. En el caso de Wilmer, los delincuentes no pidieron dinero para el rescate, pero luego de torturarlo, lo dejaron en la calle cubierto de sangre debido a las 3 heridas hechas con un cuchillo. Hoy, la jueza que tramita la acción de protección de la Judicatura contra el presidente Lasso escuchó a las partes. Aún no decide sobre la exigencia de $265 millones para la función judicial. Jacqueline Rodas tiene detalles. Wilman Terán pidió licencia y llegó a la audiencia como ciudadano común, no como presidente del Consejo de la Judicatura, lo que generó un primer incidente, pues la defensa del Estado pidió la presencia del representante de la entidad y Terán no podía actuar como tal. Se debe contar con el Consejo de la Judicatura, por lo que solicito, si se encuentra presente, comparezca el director nacional del Consejo de la Judicatura. Permítame ir a gestionar aquello, con su permiso. Con el director general de la Judicatura presente se instaló la diligencia. Contrario a lo que siempre ocurre, esta vez se permitió a los medios grabar toda la audiencia y se transmitió en vivo por los canales oficiales del Consejo. Hubo sala llena. Más de 200 personas. Terán llevó a jueces y funcionarios judiciales para que respalden la acción de protección que presentó en contra del presidente Guillermo Lasso y del ministro de Finanzas, a quienes exige $265 millones para la función judicial. Atentando contra la dignidad humana, se conceda un goteo muy limitado y bajo selección de ellos. Eso sucede en la práctica, cuando en realidad tienen que dotarse del gasto corriente. Pero desde el gobierno aseguran que el Consejo de la Judicatura devuelve fondos y que la demanda no tiene sustento. Que dan cuenta que ha habido un cumplimiento efectivo por parte de la función ejecutiva respecto a los presupuestos que se envía a la función judicial. Como digo, estamos dentro de la audiencia y vamos a presentar las pruebas de descargo porque creemos que no es adecuada la pretensión que se está estableciendo en este proceso. Según la Presidencia de la República, en 2022 el Consejo de la Judicatura solo ejecutó el 47% de los fondos entregados para inversión y en lo que va del año no llega al 2%. Hasta el cierre de este reporte, la audiencia continúa. La Comisión de Fiscalización sesionó para analizar las acciones y las pruebas sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Patricio Díaz está en el Legislativo y nos tiene un reporte al respecto. Fue la segunda sesión de la Comisión de Fiscalización en torno al juicio político contra el presidente de la República. Aunque la convocatoria fue en principio presencial, únicamente estuvo aquí el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio. El resto de legisladores estuvo de manera virtual. En esta sesión se decidió descartar al menos 19 pruebas de las 68
pruebas de oficio solicitadas por los propios miembros de la comisión. En este caso, esas pruebas correspondían a las solicitadas por Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero del oficialismo. Esta decisión la tomaron UNES, el Partido Social Cristiano y el independiente Bruno Segovia. Tampoco se singularizaron las pruebas de los proponentes, que fue uno de los pedidos del presidente de la comisión. En esta cita también participó el abogado del presidente de la República, Edgar Neira. Él, en cambio, solicitó a los miembros de esta mesa que se amplíen los pedidos de varios de ellos en torno a informes del contrato de Flopec y Tankers Petrol que corresponden a lo que se está investigando, que es el presunto delito de peculado. Él pedía que no sean solo del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Si se pide que se entregue un informe comercial, un informe económico de un contrato respecto del año 2022, nosotros lo que hemos hecho es corroborar ese pedido para que se incluya desde el año 2018 ese mismo pedido, dado que la relación contractual arranca desde el 7 de diciembre de 2018. En los próximos días la Comisión de Fiscalización va a encontrarse con un problema serio de no tener cómo notificar y a quiénes notificar con las pruebas y los pedidos de comparecencia de los interpelantes. Le pongo un ejemplo, tenemos 36 comparecencias solicitadas por ellos en el marco de las 3 acusaciones. No sabemos cuál es el motivo de la comparecencia para requerir su presencia acá y tampoco cuántos de los 36 comparecientes corresponden al caso de peculado y lo propio en el caso de las 20 pruebas documentales. Esto queda en el limbo. Fernando Villavicencio se refería a las pruebas solicitadas por los proponentes que, según dijo, no fueron discriminadas, o sea, no se definieron en torno al delito o al presunto delito de peculado que definió como causal la Corte Constitucional. La próxima sesión, anunciaron aquí, sería para definir los cronogramas en los que se verán o se definirán a los testigos y las pruebas. Seguro Sucre, la estafa millonaria. Hace 1 año y medio que Seguro Sucre entró en liquidación y el proceso avanza muy lentamente. De un total de 280 millones de dólares que adeuda por siniestros, apenas ha cancelado 5 millones por seguros de vida. En este primer informe, Hernán Higuera cuenta que no se ha logrado recuperar el dinero que se desvió por coimas y corrupción. Escuchemos. Seguro Sucre se transformó en la marca de la corrupción durante el correísmo, con una estructura legal creada para ser un monopolio, fuente de millonarias coimas y contratos de seguros y reaseguros de los bienes públicos más costosos del país. Quien era su presidente, Juan Rivas, sigue preso en Estados Unidos, mientras en Ecuador hay 2 sentenciados a 10 años de cárcel. El exgerente José Luis Romo y su esposa por un perjuicio de $675,000. Hoy Seguro Sucre es esto. En estantería se alinean las deudas pendientes de los clientes, aquellos que deberán cobrar sus liquidaciones porque el engorroso proceso va tardado. En 1 año y medio, Seguro Sucre ha tenido 5 liquidadores y se ha pagado apenas los seguros de vida. Así lo establece el orden de prelación. Hasta este momento, a 728 instituciones, beneficiarios personales y 14 beneficiarios corporativos, es un total de $4.600.000. Seguro Sucre tiene, según los balances actualizados, deudas por $280 millones. Es lo que debe pagar en total a sus asegurados. La deuda más grande es con el BIES, por $62 millones. El Estado hace cuentas con el Estado. Cruce de deudas es la forma como se busca sanear las cuentas pendientes. Con seguridad, entre lo que nos tiene que pagar el BIES por primas que están pendientes de pago, y lo que nosotros tenemos que pagarle
al BIES por siniestros, vamos a tener un saldo favorable. Después del BIES, la deuda más grande es con la Corporación Nacional Eléctrica, CNEL. Asciende a $39 millones desde abril del 2016 por siniestros en estructuras y cableado eléctrico en Manabí y Esmeraldas afectados por el terremoto. Los estados financieros dicen que a la empresa estatal Petroecuador Seguro Sucre le adeuda $5.100.000 por siniestros. Entre las pólizas de siniestros también están por pagar las de Fuerzas Armadas. Seguro Sucre ha reconocido 62 accidentes de aeronaves, embarcaciones y vehículos militares, así como afectaciones a infraestructura militar por eventos naturales. Esa deuda está también a la cola. El monto que asciende aproximadamente a $21.900.000 que tiene pendiente de cubrir Seguro Sucre al Ministerio de Defensa Nacional. Pero también hay deudas por cobrar. Las reaseguradoras extranjeras le deben a Seguro Sucre $87 millones. De lo que se conoce hasta hoy, no muestran el más mínimo interés de pagarle. Mañana. De monopolio de los seguros a deudor del propio Estado. Seguro Sucre en liquidación se volvió una bodega y no tiene dinero para pagarle al Estado. Seguro Sucre, la estafa millonaria. Mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche en Televistazo, aquí en Ecuavisa. Y adelante, amigos. En Guayaquil aumentan las denuncias por tramitadores. Ciudadanos pagan hasta $400 por un turno para pasaportes. Ya volvemos con la información. Continuamos. Ciudadanos denuncian que tramitadores cobran hasta $400 por un turno para sacar pasaporte en Guayaquil. Actualmente obtener este documento puede tomar hasta 2 meses. Estefanía Arias conversó con la autoridad del registro civil, quien reaccionó a esta denuncia e indicó que se trata de una estafa, pues no tienen redes de corrupción en su entidad, dijo. Se tomó la foto y en el pasaporte. El video muestra a un tramitador intentando vender por $400 un turno para sacar el pasaporte. Pero mira que le dan el pasaporte porque eso es personal, le dan la cita para que usted se venga, se tome la foto y en el pasaporte. Y ese trabajo le vale $400. ¿$400? Y es que hay que pagarle porque la persona que no haya aquí adentro, él solamente se lleva la mitad, $200. El video fue mostrado a la coordinadora zonal del Registro Civil, Cindy Cedeño, y su reacción fue esta. Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, debo indicarle a usted y decirle a la ciudadanía que no se dejen engañar. Desde los exteriores, nuestros anfitriones van revisando toda la documentación. Y cuando ingresan, nosotros podemos verificar con su número de cédula si el turno es verídico o es falso. Agregó que también realizan operativos en los exteriores del edificio. No permitimos actos de corrupción ni tramitadores, para lo cual estamos haciendo constantes operativos en los exteriores con la Dirección de Investigación Civil, con la Fiscalía, de la mano de la policía. Pero esta persona dice que hay una persona adentro que lo ayuda y que se lleva la mitad del dinero. No, nuestro personal está totalmente investigado constantemente. Pero a pesar de esos controles, Televistazo verificó que los tramitadores regresan al lugar. José quería obtener un turno y sin pedirlo, se le acercó un tramitador. Ellos me podían ayudar acercando dicha fecha. Ya, pero la cantidad que pedían era descabellada. Me pedían valores entre 200, 300, hasta $400. Para sacar el turno más rápido. Solamente para sacar el turno más alto. Actualmente obtener una cita para este documento puede tomar hasta 2 meses. Presos de la cárcel regional de Cotopaxi vuelven a retener a guías penitenciarios. Piden el traslado de los cabecillas de bandas recluidos en la cárcel de La Roca. Patricio Viera amplía esta información. La voz de alerta se dio pasado el mediodía de este lunes. 50 agentes penitenciarios acordonaban el ingreso principal a la cárcel regional Cotopaxi, que fue evacuada.
Uno de los uniformados que habló con la condición de que su identidad no sea revelada, explicó que cuando llegó a su lugar de trabajo para el relevo de turno, ya no le permitieron el ingreso. Nuestros compañeros están retenidos ahí, aproximados de unos 20 compañeros me imagino que quieren que los trasladen unos PPLs que están en la roca, quieren que los trasladen para acá. Familiares de los reos que tenían visitas programadas tuvieron que abandonar el recinto. Hasta el cierre de este reportaje no existió ningún pronunciamiento de las autoridades carcelarias ni de gobierno, e incluso se aseguró que no había ningún amotinamiento, por lo que no está claro si los guías siguen o no retenidos. Guayaquil es la ciudad con mayor alerta de explosivos. 55 casos en lo que va de este año. Y eso ha hecho que la policía especializada en desactivar las bombas actúe más seguido. ¿Con qué herramientas trabajan para salvar vidas? Bessie Granja nos tiene un reporte completo. Con su traje parecía un astronauta caminando por Guayaquil. Son las imágenes del pasado 30 de marzo muy parecidas a la de una película de ciencia ficción, cuando técnicos de la Policía de Antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate GIRE salvaron la vida del hombre bomba, evitando que estallen 14 tacos de emulsión explosiva que fueron atados a su cuerpo. En el sector de la perimetral, un artefacto explosivo. Solicitan la colaboración del equipo antiexplosivos del GIR. El trabajo de este escuadrón antiexplosivo se ha triplicado en el puerto principal, la ciudad que concentra la mayoría de alertas, 55 en lo que va del año, sin contar las falsas amenazas. Tenemos un tiempo reducido. El técnico debe tener características indispensables como son ser sereno, ser una persona muy concentrada, tener el valor para poder realizar y sobre todo tener la especialización y el profesionalismo para poder desactivar una bomba. Cuando atienden las emergencias al técnico que desactiva el explosivo, lo siguen varios compañeros que custodian la operación. Empuñando sus armas se colocan en los vértices del área a trabajar, mientras otros ayudan a colocar el pesado traje que usa. Todo se cumple en casi 30 segundos. ¿Cualquiera puede llevar estos trajes o hay una preparación física? Tiene un peso aproximado de 80 libras. Le limita su movilidad, pero para eso se requiere un entrenamiento del técnico en explosivos para poder realizar un procedimiento exitoso. Posee varias placas de protección compuestas de acero, cerámica y otros materiales para absorber las ondas de choque. Asimismo, un casco hecho de capas de fibras de Kevlar, utilizadas para la elaboración de chalecos antibalas. En días pasados, el gobierno de Estados Unidos donó a este personal 5 de estos trajes, valorados en $245,000. Serán destinados a Guayaquil ante el incremento de estas emergencias.